En este tiempo vamos a empezar el fascinante estudio del libro de Daniel, ya no en una forma panorámica, sino en una forma más exegética, prácticamente versículo por versículo, así que le invitamos, le animamos a que nos sigan estudiando este fascinante libro de Daniel, que es necesario estudiarlo para de ahí estudiar Apocalipsis. Este libro de Daniel es el libro más atacado de toda la Biblia. Ha sido atacado por la crítica liberal, porque supuestamente hay cosas incoherentes en el libro de Daniel, y ha sido atacado desde tiempos ancestrales hasta en estos días. Inclusive se cree que no pudo haber sido escrito por Daniel por la doctrina, por el contexto que tiene y por los acontecimientos que vemos registrados ahí. Pero a la luz de la palabra de Dios vemos que este libro, y aún de acuerdo también a la tradición cristiana y más a la tradición judía, vemos que este libro de Daniel es un libro veraz y es un libro que fue escrito por este israelita llamado Daniel, que existió en tiempos del rey Joacim, también en tiempos del rey Josías, y que fue llevado cautivo a Babilonia, y que prácticamente Daniel fue un consejero de tres reyes prácticamente, trabajando, por así decirlo, directamente en el imperio babilónico y después en el imperio medo-persa con Ciro el Grande. Así que vamos a ver una introducción para después en el siguiente video vamos a empezar con el capítulo 1 de este fascinante libro de Daniel. Así que vamos a dar primeramente cuál es el objetivo de este estudio. Es que usted como estudiante bíblico conozca y aplique a su vida los principios bíblicos concerniente a la consagración a Dios en cualquier circunstancia en que nos encontremos, en cualquier tiempo en que vivamos o en cualquier lugar en que nos encontremos, y que comprenda que el único soberano Dios eterno tiene en sus manos el destino de todas las naciones. Y en estos tiempos difíciles que estamos pasando es necesario estudiar este libro, porque en los primeros capítulos narra la historia de Daniel, un joven totalmente consagrado a Dios que fue llevado como esclavo a un país totalmente desconocido para él, totalmente pagano, en donde se le quisieron imponer sus costumbres, sus tradiciones, su religión, pero él y sus otros amigos se mantuvieron firmes. Y por eso Dios lo premió, llegando a ser, como les decía hace un momento, consejero del rey Nabucodonosor, de los otros reyes y después de Ciro el Grande. Así que vamos a ver en este estudio 16 puntos en esta introducción sobre el libro de Daniel. Primeramente, en el orden cronológico de los profetas, este es un orden de acuerdo a las fechas de la aparición. Recuerden lo que siempre le he enseñado. Los libros en nuestra Biblia no están ubicados en forma cronológica. Por ejemplo, vemos en los libros proféticos que el primero que aparece es Isaías, y Daniel prácticamente es el libro número 6 de acuerdo a la lista de los profetas, o el primero de los profetas menores. También hago hincapié lo que siempre les he enseñado. En nuestra división del Antiguo Pacto tenemos 5 divisiones. En cambio, en la Tanaj judía solamente hay 3 divisiones, que es la ley, los salmos y los profetas. Aunque es la misma cantidad de escritos, pero estas divisiones que nosotros tenemos, y aún los nombres de algunos libros, como por ejemplo todos los nombres del Pentateuco, están derivados de la traducción del hebreo al griego llamado la Septuaginta. Entonces, y también en ese orden se ha sido puesta. Pero de acuerdo al orden cronológico, vemos que el primer profeta que apareció según se cree y según los estudios, fue Joel 850 años antes de Cristo. Y tenemos 3 grupos aquí en la pantalla de los profetas. El primer grupo son los profetas preexílicos, ¿no? Que cuando llamamos preexílicos significa antes de la deportación a Babilonia. Después tenemos los profetas exílicos, que fueron durante el tiempo de deportación, y ahí tenemos a nuestro
personaje, nuestro profeta que vamos a estudiar de ahora en adelante, es el profeta Daniel, que vivió aproximadamente, nació por el año 625 a.C. Y también Ezequiel también estuvo en el exilio. Mientras Jeremías predicaba en Jerusalén, Ezequiel predicaba a los exiliados allá en Babilonia. Y también tenemos al profeta Abdías, 585 a.C. Siempre hago hincapié, las fechas, todas las fechas que vamos a mencionar en este estudio son fechas aproximadas. En mi opinión personal, porque unos dicen una fecha, otros dicen otra fecha, y como hemos visto también en el estudio de los calendarios, solamente podemos decir que son aproximaciones, porque hasta el día de hoy no hay concordancia, nadie se pone de acuerdo con respecto a la fecha, porque es solamente algo relativo, ¿ok? Y después en el tercer grupo tenemos los profetas post-exílicos, son los profetas que aparecieron después del regreso de Babilonia a Jerusalén por parte del remanente encabezado por Zorobabel, por Esdras y después también la reconstrucción de Jerusalén por Nehemías. Entonces tenemos al profeta Ageo, Zacarías y el último Malaquías, ¿ok? Entonces vamos a ver el primer punto en esta introducción. El liberalismo arrogante ha dado un ataque furioso contra la autenticidad del libro de Daniel, afirmando que no fue escrito en el siglo VI a.C., sino en el segundo siglo a.C., durante los tiempos de Antíoco Epífanes y los Macabeos, aproximadamente en los años 170 a.C., según ellos dicen. Es decir, que prácticamente que el libro de Daniel no es un libro profético, sino es un libro histórico. Y de hecho, de acuerdo a estos liberales, no reconocen prácticamente el cuarto imperio como el imperio romano, sino que toman al imperio medo como uno de ellos, el imperio persa como otro, y el griego como el último o cuarto imperio. Pero vemos a la luz de la Biblia que el imperio romano, todos concordamos hoy en día que es el cuarto imperio del que habla los capítulos 2 y capítulo 7 del libro de Daniel. Muy bien. Número 2, este caballero que ustedes ven ahí se llamó Porfirio. Porfirio fue un hereje del siglo III, y él fue el que proclamó que el libro de Daniel era un libro falso, ¿ok? Y que había sido escrito por el año 400 aproximadamente antes de Cristo. Este Porfirio apareció en el siglo III después de Cristo. Estos liberales se apoyaron en Porfirio. Era un seguidor neoplatónico, era un hereje del siglo III después de Cristo, por el año 300 y pico, por ahí, o por finales de los 200, quien proclamó que el libro de Daniel era una falsificación que fue escrito casi 400 años después de que Daniel vivió, como les decía hace un momento, por el año 170, por ahí, antes de Cristo. Pero la Septuaginta, como les decía, es la traducción de toda la Tanaj hebreo al griego, que fue escrita en Alejandría, Egipto, ¿ok? Y que la Septuaginta fue escrita antes de los tiempos de Antíoco IV, ¿ok? Y ese fue Antíoco IV, como ustedes ven arriba a su izquierda, una moneda acuñada en su honor. Antíoco IV Epífanes fue un hombre malvado, que lo vamos a ver aquí, que fue profetizado por Daniel, y quien según algunos estudiosos es un tipo del futuro anticristo mundial. Lo que Antíoco IV hizo a nivel local, el anticristo lo va a hacer a nivel global, ¿ok? Entonces la Septuaginta, que fue escrita antes de los tiempos de Antíoco Epífanes, la Septuaginta empezó a escribirse en el año 280 antes de Cristo, ¿ok? Y según se cree algunos, fue terminada por el año 110 antes de Cristo, ¿ok? Fue escrita antes de los tiempos de Antíoco Epífanes, contenía y contiene el libro de Daniel. O sea, antes de que aparezca este hombre, Seleuco, Antíoco Epífanes IV, ya existía el libro de Daniel. Número 4.
Flavio Josefo, ustedes ven la ilustración de él, relata que en Jerusalén, cuando los griegos estaban conquistando y el gran conquistador griego Alejandro Magno llega a Jerusalén, el sacerdote Yadúa, ¿no?, va a recibir en las puertas de Jerusalén a Alejandro Magno y él lleva una copia del libro de Daniel. Imagínense, entonces Flavio Josefo dice eso, que este sacerdote Yadúa recibió al gran Alejandro, ¿sí?, cuando estaba conquistando todo el sur hasta Egipto, y pues al entrar a Jerusalén él lleva una copia del libro de Daniel y le dice a Alejandro que ese libro de Daniel hace mención de él. Vamos a la nota. Flavio Josefo relata que el sacerdote Yadúa, con una copia de Daniel en su mano, recibió a Alejandro Magno al entrar a Jerusalén, en donde le mostraba al gran conquistador que él estaba mencionado en este libro. Pues así es, el tercer gran imperio que habla el libro de Daniel se refiere al imperio de Alejandro el Grande. ¿Ok? Y sobre todo, ¿quién reconoció el libro de Daniel como auténtico? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hace mención de Daniel en Mateo 24:15. Vamos a leerlo. Mateo 24:15 dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. El mismo Señor Jesucristo menciona a Daniel. Entonces no podemos dudar del libro de Daniel, ya que nuestro Señor, en quien no hay ni un ápice de duda, lo menciona. Y además Daniel también es mencionado por el autor a los Hebreos, Hebreos 11:33. Hebreos 11:33 habla de la galería de los hombres de la fe, y ahí también aparece Daniel. Hebreos 11:33 dice así: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Sí? Ese fue Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones. ¿Ok? Ahora vamos a ver un pequeño marco histórico de lo que fue alrededor de la vida de Daniel. ¿Cómo era la situación en Israel en tiempos de Daniel? Y un poco antes. Entonces vamos a ver que, como ustedes saben, el sistema monárquico, el sistema de reyes en Israel comenzó después de la época de los jueces, con el último juez Samuel, y ahí empieza también la época de los profetas, pero también empieza la época de los reyes. El primer gran rey fue Saúl, de la tribu de Benjamín, ¿no? Y después de Saúl, que empezó su reinado por el año 1051, y de acuerdo a la Biblia duró unos 40 años su reinado. Después vino David. David gobernó 40 años también. Después de David le sucedió su hijo Salomón. Pero después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono, pero de ahí se dividió el reino, ¿no? Porque Roboam no quiso acceder a los consejos de los ancianos para que no cargue con muchos impuestos al pueblo. Y entonces Jeroboam se rebeló, y entonces el reino de Israel fue dividido en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur, que ya lo vamos a ver. Entonces recordemos que el sistema monárquico empezó en Israel con Saúl alrededor del 1051 a.C. Después de Saúl gobernó David, después Salomón, y a la muerte de Salomón, con su hijo Roboam, el reino de Israel se dividió en dos reinos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llamaba el reino del norte? Se llamaba Samaria, Israel o Efraín, como se lo conocía. Ahí tienen el mapa. Y el reino del norte constaba de 10 tribus. Y el reino del sur, llamado Judá, constaba solamente de 2 tribus, la cual era Judá y Benjamín. Entonces, Samaria o Efraín, formado por 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, formado por las tribus de Judá y Benjamín. ¿Ok? Número 8.
El reino del norte tuvo en total 19 reyes. Escúchenme bien. 19 reyes de diferentes familias, no fue una sucesión de una sola familia, ¿no? Y todos los reyes del reino del norte hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y por eso Dios los castigó, a pesar de que envió profetas para exhortarlos. Dios también tuvo misericordia del reino del norte, mandó profetas ahí. Uno de esos fue Elías, recuérdenlo, para que se arrepintieran. Pero como no se arrepintieron, como consecuencia, fueron llevados cautivos a Asiria, ¿ok? Por el año 721-722 antes de Cristo. Y lo triste es que estos del reino del norte nunca volvieron. Se mezclaron entre todos los pueblos asirios, babilónicos, medos, persas de esa región. ¿Ok? Vamos a la nota. El reino del norte, Israel, tuvo 19 reyes a partir del año 931 a.C. hasta el 721, otros dicen 722, como les digo, las fechas son aproximadas. Todos estos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, uno más malo que otro. Como consecuencia fueron llevados cautivos por Asiria, 721 a.C., y nunca volvieron del cautiverio. Esas fueron las consecuencias de la desobediencia al Señor. Número 9. Ahora, ¿qué le pasó al reino del sur? Pues lamentablemente el reino del sur no aprendió, no puso las barbas en remojo, por así decirlo, de lo que le sucedió a su hermana mayor, Samaria, sino que también hicieron lo malo. Ahora, el reino del norte tuvo 20 reyes en total, y de los 20 reyes, 8 solamente hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Y ahí hay una frase que ya la vimos cuando estudiamos Reyes, de que se ponía a David como ejemplo, como modelo de lo bueno, pero se ponía a Jeroboam como modelo o ejemplo de lo malo. Entonces solo 8 siguieron el camino de David, su padre, pero la mayoría se apartaron del camino de Dios y no aprendieron la lección, no aprendieron de la reprensión que Dios les dio con su hermana mayor Efraín. Jeremías 3 del 7 al 10 dice así: Jeremías 3 del 7 al 10 dice así: y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, con el árbol. ¿Sí ven? Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Entonces, ahí están las consecuencias también. El reino del sur sufrió las consecuencias iguales que el reino del norte. No creo que alcancen a ver ahí toda la lista de todos los reyes, ¿no? Empezando ya entre la división, acá arriba está Saúl, David, Salomón, y aquí ya está la división Judá, Israel, y en el año 722, Samaria, Efraín, el reino del norte fue llevado cautivo a Siria, y en el año 605, Nabucodonosor hace la primera deportación del reino del sur, Judá, a Babilonia. Daniel significa Dios es mi juez. Daniel era de cuna real, era un príncipe. Nació aproximadamente por el año 625 antes de Cristo. ¿Ok? A mediados del reinado del rey Josías, uno de los mejores reyes que tuvo Israel, ¿sí? Después de David, quien hizo reformas religiosas muy buenas en Judá. Y durante este tiempo Daniel seguramente escuchó al profeta Jeremías. Prácticamente fue contemporáneo de Jeremías también Daniel, aunque era prácticamente un niño en ese tiempo. Okay.
Número 11. Pero lamentablemente las reformas de Josías no duraron mucho. Después de su muerte, el faraón Necao comenzó a conquistar hacia el norte hasta llegar hasta Carquemis, aquí a las orillas del río Éufrates. Entonces Israel vino a ser parte del imperio egipcio. Esta es una estatuilla del faraón Necao. Después de la muerte de Josías, Judá volvió a darle las espaldas a Dios, y a los pocos años Judá fue súbdito de Egipto. Y el faraón Necao colocó como rey de Judá a Joacim. Ahora, lamentablemente, era el círculo vicioso. Siempre Dios castigaba a Israel con los pueblos de alrededor. Lo vemos en el libro de los jueces, lo vemos en los libros de Samuel, en los libros de Reyes, ¿no? Con los filisteos, con los amonitas, con los moabitas, con los edomitas, con los sirios, con los madianitas, con los amalecitas, y después con los asirios y los babilonios. ¿Okay? Número 12. Pero ese dominio de Egipto sobre Judá no duró mucho, porque se levantó el nuevo imperio babilónico con Nabopolassar, ¿sí?, quien fue el padre de Nabucodonosor. Este dominio egipcio sobre Judá no duraría mucho tiempo, ya que el gran imperio babilónico, donde en el año 605 a.C. Nabucodonosor fue coronado rey y comenzó a invadir el norte de Israel, teniendo la victoria en la gran batalla de Carquemis en el 605 a.C., que era dominada por los egipcios, para luego ir hacia el sur, como vimos en el mapa, para conquistar lo que actualmente es Siria, Líbano, Israel y posteriormente hasta Egipto. ¿Okay? Y pasó y arrasó Israel. Ahora vamos a ver también que sobre el contenido de este libro. Este libro fue escrito alrededor del año 535 a.C. Ahí está, se lo reconoce a Nabucodonosor porque tenía los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo, y también porque sitió a Jerusalén. ¿Okay? Y después fueron llevados, en la primera deportación de Jerusalén, fueron llevados a diferentes ciudades de Babilonia. Y en la primera deportación fue llevado Daniel. Y se cree que en la segunda deportación fue llevado Ezequiel. El libro de Daniel fue escrito alrededor del año 535 a.C. Vuelvo y repito, son fechas aproximadas. El tema principal de Daniel es el establecimiento del reino mesiánico. Y vemos doctrinas, vemos enseñanzas que para los críticos liberales dicen que no podían haber sido del tiempo de Daniel. Pero vemos doctrinas como la resurrección de los muertos, en lo que se cree fue el primer libro que se escribió, el libro de Job. Hay mención a la resurrección de los muertos. Así que lamentablemente pues siempre se trata de darle minimizar la importancia siempre a los libros de la Biblia. Número 14. Daniel tiene 3 secciones principales. Ese es el bosquejo de Daniel. 3 secciones principales. La presentación de Daniel, capítulo 1, con sus amigos, con sus hermanos israelitas, en los que vemos que estos episodios prueban el carácter de Daniel y el desarrollo de sus dotes de interpretación profética, cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor, por ejemplo, y su serie de visiones ya en el capítulo del 2 al 7, ¿sí? Y después la serie de visiones sobre acontecimientos y reinos futuros, capítulos del 8 al 12. ¿Okay? Ya cuando ya entremos en detalle, vamos a ir ampliando mucho más esto. Ahora vamos a hacer un estudio más minucioso, versículo por versículo. Nos vamos a tomar mucho tiempo en escudriñar este libro, pero lo importante es que podamos aprender extraer cada tesoro espiritual que Dios quiere mostrarnos y tratar de descifrar cuáles serían los eventos escatológicos que estarían por cumplirse.
Dentro del libro de Daniel también está lo que conocemos como las 70 semanas de Daniel, que solo la vemos, por valga la redundancia, en el libro de Daniel. ¿Okay? Número 15. En la sección final del libro de Daniel, Daniel aparece como un libro profético clave para comprender gran parte de la Biblia. Y sobre todo, como les dije al principio, para entender el libro de Apocalipsis. No podemos estudiar Apocalipsis si no estudiamos profundamente, primeramente, mínimo el libro de Daniel. Porque también hay otros libros apocalípticos que ya lo voy a mencionar. ¿Okay? Muchas concepciones sobre las profecías dedicadas a los últimos tiempos dependen de cómo se interprete este libro de Daniel. Hay hermanos respetados y respetamos su posición. Hay diferentes escuelas de interpretación. Hay la escuela de interpretación espiritual, alegórica, pero usamos una hermenéutica normal, natural, histórico-gramatical. Una hermenéutica literal. Es verdad que en el libro de Daniel hay símbolos. Hay mucho simbolismo, pero todos esos símbolos tienen una interpretación literal. Y por último, Daniel es literatura apocalíptica, al igual que Isaías capítulos 24, 25, 26 y 27, Ezequiel, Zacarías, también parte de Joel hay literatura apocalíptica, pero los de mayor concentración son obviamente Daniel, esos capítulos de Isaías, Ezequiel, Zacarías. Y estos libros llamados de literatura apocalíptica se los ha clasificado de esa manera porque constan de 5 elementos. ¿Cuáles son esos 5 elementos? Número 1, el origen o trasfondo exílico que hay en estos libros. Como ustedes ven, Isaías no estuvo en el exilio. Ezequiel sí. Zacarías ya también estuvo en el exilio. Joel no. Por eso siempre se menciona mayormente a Daniel, Ezequiel y Zacarías. Número 2, por el uso de símbolos y visiones. Si usted ha leído el libro de Ezequiel y de Zacarías, usted va a ver que hay muchas visiones, muchos símbolos que pueden dar a muchas interpretaciones. Número 3, la asistencia siempre en la literatura apocalíptica de un guía o de un intérprete divino, es decir, un ángel generalmente que interpreta. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis vemos también que tanto un ángel o un anciano le interpretan a Juan sobre lo que estaba viendo. Número 4, estos libros de literatura apocalíptica contienen eventos del futuro. Eso es escatología, contenido escatológico, eventos del futuro que Dios usa para animar a los que sufren, ya sea por la persecución o por el exilio, como por ejemplo, pues estaba sufriendo el pueblo de Israel en Babilonia, y como por ejemplo también vemos a el apóstol Juan en la isla de Patmos, los cristianos que estaban siendo perseguidos. Todo eso daba ánimo a los hijos de Dios de lo que iba a venir en el futuro. Y por último, el otro elemento de la literatura apocalíptica es que una manifiesta esperanza en la venida del Mesías libertador. Así que esos son los puntos introductorios para este fascinante libro de Daniel, que le animamos a que usted lo lea. Es necesario, es imprescindible que usted lo lea, lo estudie, y que si usted tiene preguntas, puede hacerlo por interno a este servidor. Y que esperamos que usted crezca más, su fe se afiance más, como dijimos al principio, que es el propósito, y que sobre todo podamos imitar el ejemplo de Daniel. Que Dios le bendiga ricamente.